No, no quiero ser reprendido. Antes también respetaba a ciertas personas. A la edad de 75 años, Thomas Gottschalk, el rostro de los programas de televisión alemanes más brillantes, rompe sorprendentemente su silencio de años. No sobre éxitos radiantes o momentos gloriosos frente a la cámara, sino sobre colegas a los que despreciaba hasta la médula. Apenas suena creíble que un símbolo que brillaba tan intensamente en el centro de atención admita sentimientos llenos de amargura hacia otras estrellas. Pero Gottschalk no retrocede. En la deslumbrante luz de los grandes programas de los sábados por la noche, cuenta sobre 5 rostros que lo molestaron, lo enfurecieron y a veces le hicieron sentir que lo menospreciaban. Experiencias que se ocultaban tras la sonrisa encantadora, la sonora risa y las actuaciones en las que el público solo veía la fachada brillante. Cada historia, cada conflicto, abre un mundo de la televisión que no solo es brillante, sino también lleno de cálculo, competencia y emociones cuidadosamente ocultas. Thomas Gottschalk es un nombre casi sinónimo de la televisión alemana, especialmente de los grandes programas de los sábados por la noche, que millones de espectadores esperaban semana tras semana. Su carrera abarca décadas, comenzando con sus días como locutor de radio, cuando su voz encantadora y su estilo humorístico llamaron la atención por primera vez. Poco después, Gottschalk pasó a la televisión, donde se hizo famoso como presentador de grandes programas, transformando momentos aparentemente ordinarios en actuaciones coloridas e impresionantes. Su nombre no solo está asociado con programas de entretenimiento, sino que se convirtió en un símbolo cultural, un rostro familiar en la pantalla, que representaba el brillo, el esplendor y la profesionalidad de la televisión alemana. Durante este viaje, Gottschalk conoció a innumerables estrellas y rostros conocidos del mundo del entretenimiento, desde cantantes, actores, presentadores, hasta invitados internacionales que aparecieron en grandes programas. El público siempre vio su lado encantador, ingenioso y seguro de sí mismo en el escenario. Pero la realidad detrás de las escenas era mucho más compleja. Las interacciones diarias con los colegas, la preparación de los programas, los ensayos generales, los eventos fuera del estudio y las noches de gala. Todos estos fueron momentos en los que Gottschalk observó inmediatamente el verdadero carácter de cada persona. Los largos años le enseñaron a prestar atención a detalles que otros apenas notaban. Una mirada, una sonrisa, un comentario aparentemente inofensivo, a menudo un indicio de cálculo, ambición o competencia silenciosa. La larga carrera no solo le trajo fama a Gottschalk, sino también la base para sus reflexivas evaluaciones de sus colegas. A menudo enfatizaba que en la industria del entretenimiento no solo cuenta el talento, sino también la actitud, la profesionalidad y la capacidad de cooperar. A través de cada proyecto, cada grabación, vio todo tipo de comportamiento, desde colegas dedicados y respetuosos hasta aquellos que solo querían acaparar la atención gracias a su fama o trucos. Estas observaciones y experiencias se acumularon y formaron una perspectiva profunda que le permitió distinguir claramente quién era realmente profesional, quién actuaba con doblez y quién solo se ensalzaba ante el público. Gottschalk no solo observó a sus colegas frente a la cámara, sino también en situaciones de presión, cuando el horario era apretado, cuando se requería la cooperación y cuando el ambiente detrás del escenario se volvía tenso. Precisamente en tales momentos, los lados menos visibles se mostraban con mayor claridad. Uno podía parecer encantador e ingenioso frente a la cámara,
Pero tan pronto como los espectadores desaparecían, se mostraba frío, calculador y desleal. Gracias a su larga experiencia, Gottschalk reconoció estas diferencias y las guardó como datos importantes, tanto para ajustar la cooperación como para evaluar a las personas en el mundo del entretenimiento de manera realista. Su larga carrera también le ofreció un criterio para comparar y juzgar a sus colegas. Cuando recordaba los años en los que presentaba grandes programas, cada encuentro con una estrella se convertía en una prueba de su verdadero carácter. Cómo reaccionaba ante la presión, cómo dominaba situaciones difíciles, cómo se comportaba con los colegas más jóvenes o los antiguos socios. Así, Gottschalk formó evaluaciones que no se basaban en rumores, imágenes de los medios o la apariencia externa que el público conocía, sino en años de observación directa. Precisamente por eso, pudo admitir abiertamente que su desprecio hacia ciertas estrellas no surgió de sentimientos momentáneos, sino que fue el resultado de experiencias reales. Una suma de observación precisa y confrontación directa con la verdadera esencia de sus colegas. Además, Gottschalk entendió el frágil equilibrio entre el brillo frente a la cámara y la realidad detrás de las escenas. Un programa exitoso no solo se basaba en la puesta en escena brillante frente al público, sino también en la colaboración, el respeto y el espíritu de equipo. A lo largo de los años, experimentó muchos casos de falta de respeto o necesidad de validación. Situaciones que le ayudaron a reconocer claramente en quién se podía confiar y quién solo perseguía sus propias ambiciones. Por lo tanto, su larga carrera fue tanto un espejo de sus colegas como una base para juzgarlos con una distancia realista. Además de su papel como presentador, Gottschalk también participó en la organización, coordinación y ensayos generales de grandes programas. Estas tareas le permitieron observar de cerca el comportamiento de sus colegas, desde miradas y sonrisas hasta el manejo de situaciones inesperadas. Cada detalle fue registrado y en retrospectiva. Después de muchos años utilizó estas experiencias para explicar por qué ciertos colegas le provocaban desprecio, tensión o incomodidad. El público solo veía las sonrisas y las historias alegres en la televisión. Pero Gottschalk sabía que detrás de eso había hasta estrategias, cálculos y a veces falta de respeto. La larga carrera también le demostró que la competencia en el mundo del entretenimiento nunca termina, ni siquiera entre personas que están juntas en el escenario. Los conflictos, las fricciones y las diferentes actitudes eran inevitables. Por lo tanto, sus evaluaciones sobre las 5 estrellas que más despreciaba no fueron emociones espontáneas, sino el resultado de toda una carrera llena de observación, experiencias y realidad sin tapujos. Dejan claro que su posición en la industria no solo se basaba en el talento, sino también en la capacidad de ver, a través de las personas, reconocer los verdaderos caracteres y lidiar inteligentemente con los colegas calculadores. En este contexto de una larga carrera y rica experiencia, Gottschalk podía ver a través de las personas a su lado en el escenario. Reconocía quién era realmente profesional, quién calculaba y quién solo buscaba el centro de atención. Estas experiencias no solo tuvieron lugar en el escenario, sino también detrás de las escenas en los ensayos generales, las noches de gala o en momentos privados. Y entre estos colegas, un nombre destaca especialmente: Günther Jauch, cuyo carácter calculador, frío y distante, dejó una impresión duradera en Gottschalk
y marcó el comienzo de las historias sobre las 5 estrellas que nunca apreció. En el mundo de la televisión alemana, hay pocas personalidades que causen una impresión tan impactante como Günther Jauch. Frente a la cámara, aparece encantador, humorístico y lleno de confianza, creando momentos perfectos cuando está junto a Thomas Gottschalk en el escenario. Pero incluso un símbolo como Gottschalk tuvo que admitir que la deslumbrante luz de la pantalla a veces oculta la verdad calculadora detrás de las escenas. Los años de colaboración con Jauch no solo estuvieron marcados por la armonía, sino también por una cadena de experiencias que mostraron claramente a Gottschalk el lado frío, calculador y a veces desleal de este colega. Las grabaciones conjuntas fueron a menudo el lugar donde surgieron conflictos silenciosos. Los finos chistes de Gottschalk eran rechazados regularmente por Jauch, lo que le hacía sentir limitado en su expresividad. En varias situaciones en vivo, Jauch incluso arrebató el micrófono. Mientras Gottschalk hablaba, tomaba el control del escenario y lo convertía en un actor secundario en su propio programa. Estas acciones no fueron accidentales, sino calculadas estratégicamente. Jauch quería demostrar poder, enfatizar su posición superior y menospreciar a su colega, incluso si el público no lo notaba. Una de las experiencias más inolvidables ocurrió en una gala importante, en la que Jauch, supuestamente, declaró ante todos que Gottschalk solo jugaba un papel secundario en el programa. Una frase aparentemente inofensiva, pero que fue un golpe sutil a la larga reputación y estatus de Gottschalk. Los empleados del backstage recuerdan cómo Gottschalk caminaba de un lado a otro, tratando con todas sus fuerzas de mantener la compostura, mientras Jauch sonreía con satisfacción, con los ojos llenos de triunfo. Tales momentos no solo provocaron tensión personal, sino que también dejaron claro a Gottschalk la estrategia de acaparar la atención y ejercer un poder silencioso. Otras situaciones detrás de las escenas también obligaron a Gottschalk a adaptar cada palabra y cada gesto. En los ensayos generales, Jauch interrumpía con frecuencia su presentación, de modo que Gottschalk tenía que detenerse o cambiar el ritmo. Una vez, Jauch incluso comentó delante del equipo que Gottschalk era demasiado viejo para dirigir un programa de forma natural. Una frase aparentemente inofensiva, pero en realidad un golpe psicológico refinado para debilitar su confianza ante el equipo de producción y el público. Cada pequeña cosa, desde la mirada hasta el gesto y la palabra, se grabó en la mente de Gottschalk, y con el paso de los años, surgió un sentimiento de control y menosprecio. Incluso en veladas privadas con colegas o eventos fuera del escenario, Jauch no dejaba pasar la oportunidad de enfatizar su posición. Gottschalk contó una vez sobre una cena en la que Jauch se echó a reír a carcajadas y comentó: «Gottschalk es solo el preludio del verdadero espectáculo». Para Gottschalk esto no era solo una broma, sino una humillación pública que menospreciaba todos sus esfuerzos de años en la televisión. Estas experiencias se repitieron durante muchos años, desde los programas de los sábados por la noche hasta las grabaciones especiales y las galas y los eventos tras bambalinas. Gottschalk reconoció que el encanto y el ingenio de Jauch frente a la cámara solo eran una pequeña parte de la historia. Detrás de eso había cálculo, juegos de poder y estrategias silenciosas. En cada actuación conjunta, Gottschalk tenía que sopesar lo que decía y cómo se movía para no ser superado o eclipsado por Jauch. Estos conflictos no fueron solo fricciones personales, sino que reflejaron la dura competencia en la industria del entretenimiento alemana. Gottschalk aprendió que incluso como un símbolo de larga trayectoria,
Nadie estaba libre de estrategias refinadas y presión psicológica por parte de sus colegas. El centro de atención podía brillar intensamente, pero detrás de él se escondía un mundo lleno de poder, intrigas y, a veces, falta de respeto que solo los expertos podían sentir. A través de todas estas experiencias con Hauch, Gottschalk desarrolló un profundo desprecio. No por una ira momentánea, sino por haber sido testigo durante años de la doble moral, el cálculo y la deslealtad. Este sentimiento no se limitó a momentos individuales, sino que moldeó su visión de otros colegas de la industria a largo plazo. Los acontecimientos, las acciones y los gestos de Hauch dejaron claro a Gottschalk que incluso los símbolos brillantes en el mundo del espectáculo están expuestos al poder silencioso y a la competencia oculta de las estrellas. En cada actuación conjunta, tenía que permanecer encantador e ingenioso ante el público, mientras que internamente calculaba, estaba atento y se protegía de las estrategias de Hauch. Fue una lección sobre la competencia, las intrigas y la habilidad táctica en la profesión. Una lección que solo unos pocos ajenos pueden vislumbrar. Y a partir de las experiencias con Günther Hauch, Gottschalk comenzó a reconocer patrones similares también en otros colegas. Arrogancia, cálculo y la constante necesidad de acaparar la atención. Esto allanó el camino para la historia sobre Harald Schmidt, otra estrella a la que Gottschalk despreciaba. Harald Schmidt entró en la escena televisiva alemana con una actitud completamente diferente a la de Thomas Gottschalk. Mientras que Hauch impresionaba con su encanto, ingenio y cálculo refinado, Schmidt destacaba por su arrogancia, escepticismo y una particular pasión por humillar a sus rivales. Frente al público, Schmidt interpretaba el papel de un artista ingenioso y mordaz, pero detrás de las escenas, sus compañeros reconocían un lado diferente, calculador y dispuesto en cualquier momento a demostrar su poder. Para Gottschalk, la relación con Schmidt no era solo competencia profesional, sino una experiencia constante que le hacía dolorosamente consciente de la diferencia entre la verdadera actitud y la fachada de un colega en la pantalla. Una de las primeras experiencias que Gottschalk recuerda con Schmidt fue una aparición puntual en un programa de entrevistas nocturno. En una edición, Schmidt ridiculizó a Gottschalk, llamándolo cabeza rizada sobre dos piernas. Un comentario que debía parecer ingenioso, pero que hirió profundamente a Gottschalk. Millones de espectadores se rieron mientras Gottschalk se sentaba en silencio y soportaba la humillación pública sin poder reaccionar de inmediato. Por primera vez se dio cuenta de que incluso un colega y estrella de televisión de larga trayectoria no tenía reparos en socavar públicamente su credibilidad. No solo en el aire, sino también en eventos fuera de la televisión. Schmidt mostró su falta de respeto. En una fiesta de artistas, supuestamente ignoró la presencia de Gottschalk y anunció en voz alta que los artistas envejecidos solo pertenecían al museo. Estas palabras fueron registradas por numerosos testigos, mientras Gottschalk permanecía en silencio y sonreía forzadamente, mientras Schmidt levantaba su copa y enfatizaba su posición ante todos los presentes. Tampoco había paz detrás de las escenas. Schmidt impidió repetidamente que Gottschalk apareciera como invitado en su programa, tratándolo como a un extraño que ya no merecía un lugar en el escenario. Estas experiencias no solo subrayaron la arrogancia de Schmidt, sino que también mostraron cómo usaba el poder para imponerse a sus colegas. Gottschalk se dio cuenta de que Schmidt
no lo consideraba un colega igualitario, sino un objeto de burla útil que debía realzar su propia imagen. En cada actuación conjunta, Gottschalk tenía que considerar cómo se comportaba en el lenguaje de los gestos y las miradas para no ser marginado por Schmidt o ridiculizado frente al público. Las tensiones entre ambos culminaron en las grandes entregas de premios, donde Schmidt enfatizó en sus discursos que los presentadores se habían perdido el tren de su carrera. Gottschalk estaba sentado a pocos metros de distancia y tuvo que soportar los mordaces comentarios sobre sus colegas de larga trayectoria, sintiendo cada vez más que lo menospreciaban. Tales momentos ilustraron el contraste entre la profesionalidad de Gottschalk y el uso del humor por parte de Schmidt para dominar y menospreciar a los demás. Schmidt también aprovechó cada oportunidad, incluso en los ensayos, para demostrar su superioridad. Gottschalk experimentó repetidamente cómo ignoraba su papel como presentador y enfatizaba que cada decisión, cada proceso debía ser controlado por Schmidt. Esto no era solo una cuestión de poder, sino también una señal. A los ojos de Schmidt, Gottschalk no estaban a su altura. Cada detalle, desde las miradas, los gestos hasta las conversaciones con el equipo de producción, mostraba una estrategia o a largo plazo para degradar a Gottschalk de manera sutil pero efectiva. Estas experiencias se extendieron a lo largo de muchos años y se sumaron a una cadena de acontecimientos que provocaron en Gottschalk un sentimiento duradero de desprecio. No era una ira momentánea, sino el resultado de la constante convivencia con la arrogancia, el escepticismo y la obsesión de Schmidt por humillar a sus rivales. Así, Gottschalk aprendió que, incluso como un símbolo de larga trayectoria, nadie en la industria del entretenimiento estaba a salvo de las estrategias psicológicas, los juegos de poder y la falta de respeto. La influencia a largo plazo de Schmidt en Gottschalk no se limitó solo al sentimiento de desprecio, sino que también moldeó su visión de la industria en su conjunto. Gottschalk se dio cuenta de que detrás de cada símbolo y cada colega acechaban sus propias intrigas y que la preservación del prestigio y la posición en el escenario era un proceso de resistencia, observación y reacción inteligente constante. Los conflictos con Schmidt también le ayudaron a comprender más claramente los peligros de este mundo competitivo, desde la degradación hasta el robo de protagonismo y el aislamiento en ocasiones importantes. Precisamente a través de estas experiencias, Gottschalk comenzó a reconocer que la arrogancia, el cálculo y la necesidad de acaparar la atención no solo eran propios de Schmidt, sino que se repetían en muchas de las estrellas con las que colaboraba. En el comportamiento y la actitud de Schmidt, encontró fácilmente paralelismos con otros patrones, lo que allanó el camino para la historia sobre Verona Puz. Otra personalidad que provocó desprecio en Gottschalk, porque destacaba por su necesidad de protagonismo y su falta de respeto. Verona Puz fue una de esas estrellas que despertaron los sentimientos más complejos en Gottschalk. Frente a la cámara, irradiaba encanto, atractivo y una capacidad natural para atraer al público, por lo que muchos la admiraban. Pero detrás de las escenas se reveló una realidad diferente, que Gottschalk tuvo que experimentar en repetidas ocasiones. Una ambición manifiesta y un comportamiento irrespetuoso. Las grabaciones, los ensayos y los eventos en vivo le mostraron que Verona no solo quería brillar, sino que estaba dispuesta a pasar por encima de sus colegas para reclamar el protagonismo para sí misma. En numerosas grabaciones, Gottschalk experimentó cómo ella lo interrumpía
no lo dejaba terminar de hablar y dirigía inmediatamente la atención hacia sí misma. Para el público, esto podía parecer ingenioso o encantador. Pero para Gottschalk era algo completamente diferente. Una ruptura en el ritmo del programa, una pérdida de control y una ofensa directa. Este sentimiento no solo se produjo una vez, sino que se repitió tantas veces en su colaboración que Gottschalk reconoció la ambición de Verona como una parte clara de una estrategia para conquistar el protagonismo. No solo durante las grabaciones, sino también en eventos publicitarios o galas, Gottschalk experimentó cómo Verona asumía tareas que él había preparado. En un evento en Berlín, supuestamente se apropió del papel de presentadora, sin preparación adicional, con el argumento de que la generación joven necesitaba una nueva cara. Para Gottschalk, esto fue una ofensa pública. Había construido y coordinado todo el espectáculo y esta intervención le robó el control, el prestigio y su posición de larga trayectoria en el escenario. En los ensayos también tuvo que experimentar cómo Verona exigía en voz alta una prolongación de su tiempo de aparición. Reclamaba una mayor moderación y siempre atraía el protagonismo hacia sí misma. Esta intransigencia no solo tensó el ambiente de trabajo, sino que hizo que Gottschalk sintiera amenazada su propia posición. Se obligó a mantener la calma mientras que la colega más joven lo sacaba constantemente de la luz y debilitaba el papel que había mantenido durante décadas. Incluso en las recepciones con patrocinadores o citas con los medios de comunicación, Verona supuestamente declaró ante los invitados: «Ella está preparando a Gottschalk para la modernidad», una frase que sonaba como un cumplido, pero que en realidad era una degradación abierta de su reputación. Para Gottschalk, que había acumulado décadas de experiencia en el negocio, estaba claro que esto no era una coincidencia, sino parte de una estrategia refinada para ponerse en escena y conquistar el protagonismo, incluso a costa de sus colegas. Las consecuencias a largo plazo de Verona en Gottschalk son claras y profundas. No solo se sintió ofendido, sino que también perdió el control sobre el programa que había construido con tanto esfuerzo. Estas experiencias le hicieron darse cuenta de que, en el mundo del espectáculo, incluso los colegas que parecen radiantes, amables y atractivos frente a la cámara, pueden actuar con ambición y cálculo entre bastidores. Fue una lección sobre cómo proteger la posición, la reputación y el respeto en un entorno competitivo en el que cada estrella quiere brillar a su manera, a veces a costa de los demás. Las repetidas situaciones con Verona, desde la interrupción, la apropiación del protagonismo, la prolongación de sus apariciones hasta las declaraciones públicas sobre el control del programa, ayudaron a Gottschalk a desarrollar una profunda comprensión de la naturaleza competitiva de la industria del entretenimiento. Reconoció que el respeto hacia los colegas no siempre se mantiene y que la lucha por el protagonismo es una estrategia utilizada con frecuencia, incluso cuando parece encantador y cautivador desde el exterior. Todas estas experiencias también abrieron referencias a otros colegas en los que la ambición personal y el comportamiento irrespetuoso se hicieron igualmente visibles. A través de Verona, Gottschalk reconoció un patrón recurrente. Las estrellas más jóvenes o las nuevas estrellas en ascenso aprovechan cada oportunidad para apoderarse del protagonismo, a veces a expensas de colegas experimentados, causando consciente o inconscientemente tensiones y conflictos. Este reconocimiento sirvió a Gottschalk como punto de comparación para otras relaciones, incluida la de Stefan Raab, un colega con el que se sintió igualmente menospreciado y despreciado,
aunque de una manera diferente y muy propia. Y precisamente a partir de estas experiencias, Gottschalk comenzó a hablar de Stefan Raab, otra estrella con la que se sintió humillado y despreciado. Y así pasó al siguiente capítulo de sus historias sobre 5 colegas notables en su carrera. Stefan Raab apareció a los ojos del público como un artista talentoso e ingenioso que siempre sabía cómo generar risas. Sin embargo, para Thomas Gottschalk, la relación con Raab fue una experiencia desafiante y tensa. Ya en su primer encuentro, Raab mostró su característico humor burlón, imitando públicamente a Gottschalk y aprovechando cada oportunidad para ridiculizar sus gestos, su voz o su expresión facial. Ante los ojos de millones de espectadores, Gottschalk tuvo que reprimir sus sentimientos, manteniendo siempre la imagen encantadora, mientras que detrás de las escenas el sentimiento de humillación y desprecio bullía en su interior. En numerosos programas de televisión, Raab no dudó en filmar a Gottschalk en momentos embarazosos, haciendo muecas, expresiones faciales desfavorables y transmitiéndolas en su programa TV Total. Cada vez, Gottschalk sentía vergüenza y tenía que mantener la calma, mientras se daba cuenta de que Raab aprovechaba cada oportunidad para consolidar su propia posición en el escenario y en el público. Estas burlas no eran solo bromas inofensivas, sino una estrategia elaborada para demostrar poder y dominio en la competitiva industria del entretenimiento. Un momento particularmente significativo ocurrió cuando Raab le susurró directamente al oído en el escenario que debía dejar espacio a la próxima generación. Aunque sonaba como una broma, Gottschalk sintió claramente que se trataba de un golpe psicológico contra su reputación y su posición. Tales experiencias le hicieron comprender que incluso los colegas más jóvenes, con una actitud humorística, pueden ejercer presión y hacer tambalear la reputación construida con tanto esfuerzo. Las interacciones con Raab se prolongaron durante años, y Gottschalk observó cómo éste combinaba el humor, la burla y la táctica de apoderarse del protagonismo para valorarse a sí mismo. Esto no solo ocurría en el escenario, sino también en el área de backstage. Raab provocaba repetidamente situaciones en las que Gottschalk se convertía en el blanco de las burlas, desde los ensayos hasta las recepciones. De modo que Gottschalk tenía que sopesar constantemente cada palabra y cada gesto. Así aprendió a leer mejor las situaciones, a reconocer la competencia subyacente y a dominar el trato con colegas irrespetuosos. Estas experiencias hirieron a Gottschalk, pero al mismo tiempo fueron una valiosa lección sobre cómo lidiar con la competencia en el mundo del espectáculo. Reconoció que, incluso como un símbolo de larga trayectoria en la industria, su posición y su reputación podían ser cuestionadas por colegas más jóvenes o con una forma de actuar diferente. La rivalidad, las estrategias para conquistar el protagonismo y la falta de respeto son factores con los que tenía que lidiar y a los que tenía que adaptarse. Con el paso de los años, Gottschalk también reconoció un patrón general en la industria. Comportamientos como imitar, burlarse, menospreciar a los colegas o ejercer presión psicológica a través de comentarios sutiles no solo se encuentran en Raab, sino también en muchas otras estrellas. Las experiencias con Raab profundizaron su comprensión de cómo los colegas interactúan, compiten y, a veces, utilizan el humor o estrategias psicológicas para mantener su posición. Esta perspectiva fue crucial para Gottschalk. No solo explicó el comportamiento de los individuos, sino que le abrió una visión general de las complejas relaciones entre las estrellas en el mundo del espectáculo. Al igual que con otros colegas,
Las experiencias con Rahab mostraron a Gottschalk la discrepancia entre la imagen pública y la verdadera naturaleza de una persona. Rahab podía parecer divertido, encantador y amable frente a la cámara, pero detrás de las escenas utilizaba cada táctica para demostrar poder, controlar situaciones y menospreciar a sus colegas. Gottschalk aprendió que la profesionalidad en el mundo del espectáculo no es solo la capacidad de actuar, sino también la competencia para reconocer y manejar la presión, el cálculo y las intrigas de los colegas. Los años de experiencia con Rahab marcaron la visión de Gottschalk sobre las relaciones profesionales de forma duradera. Entendió que la rivalidad no es solo un sentimiento momentáneo, sino un componente fijo de la estructura del mundo del espectáculo. Cada interacción, cada gesto, cada palabra, podía llevar una intención que desafiara su posición y su reputación. Gottschalk reconoció que mantener el respeto y el control sobre sus programas era un proceso continuo y que cada colega tenía su propio método para afirmarse, a veces a expensas de su propio sentido de la dignidad. Y precisamente a través de las experiencias con Stefan Raab, Gottschalk vio más claramente el patrón general en la industria. La competencia, el cálculo y la búsqueda del protagonismo se manifestaban en muchas estrellas de diferentes formas e intensidades. Estas vivencias le prepararon una visión general en la que no solo se reconocían las acciones individuales, sino todo el mundo del espectáculo como un espejo de la presión competitiva y los conflictos subyacentes. Un análisis que quería profundizar aún más en su conclusión final. Cuando Thomas Gottschalk recuerda las experiencias de su carrera de décadas, no solo cuenta episodios individuales con Günther Jauch, Harald Schmidt, Verona Puth, Stefan Raab o Michel Hunziker, sino que al mismo tiempo dibuja una imagen completa de la industria del entretenimiento alemana, un mundo lleno de brillo y glamour, que sin embargo está igualmente marcado por la presión y la dura competencia. Incluso los colegas destacados, famosos y encantadores en el escenario, no escapan a los cálculos, las ambiciones personales o las maniobras destinadas a consolidar su propia posición. Al experimentar y observar directamente cada comportamiento individual, Gottschalk pudo desarrollar una visión general de las relaciones profesionales en las que la confianza, el respeto y el poder están entrelazados de manera compleja. En la industria de la televisión, los focos y el brillo público a menudo desvanecen la realidad detrás de las escenas. Gottschalk fue testigo de innumerables momentos en los que el público percibió sonrisas, risas y una cooperación aparentemente armoniosa, mientras que en el fondo se llevaban a cabo cálculos refinados, conflictos silenciosos y estrategias para conquistar el protagonismo. Cada estrella buscaba asegurar su propia posición a su manera, y no siempre esto iba acompañado de respeto hacia sus colegas. Por eso Gottschalk habló de despreciar tales comportamientos, no por odio personal, sino porque estas acciones amenazaban la equidad, el respeto y la autoridad que se había ganado a lo largo de los años. Günther Jauch, con su frío cálculo y la estrategia de apoderarse del protagonismo, mostró la discrepancia entre la imagen pública y la actitud real. Harald Schmidt, con su arrogancia y la pasión por degradar a sus rivales, confrontó a Gottschalk con la presión de mantener su posición en los grandes eventos y programas de televisión. Verona Puth y Stefan Raab ilustraron comportamientos ambiciosos orientados al protagonismo, en los que las interrupciones, las imitaciones y los ataques irónicos obligaron a Gottschalk a sopesar constantemente los gestos y las palabras. Michel Hunziker
también encajó en esta imagen al mostrar su ambición de superarlo, prolongar sus apariciones y exigir más tiempo de emisión. Una expresión directa de la presión de la generación más joven. Todas las experiencias con estas 5 estrellas tenían algo en común. No solo se produjeron una vez, sino que se repitieron a lo largo de los años en grabaciones, ensayos, galas e incluso eventos privados. Esto llevó a Gottschalk a una clara conclusión. La industria del entretenimiento es un campo de competencia permanente en el que la reputación y la experiencia de larga trayectoria no son garantía de poder o respeto. La rivalidad, el cálculo e incluso la degradación de los colegas son factores constantes a los que hay que enfrentarse con habilidad para mantener la reputación y la dignidad. La visión de Gottschalk también hizo visible la diferencia entre las generaciones. Observó que los artistas experimentados a menudo prestaban atención a la profesionalidad, el ritmo del programa y el respeto mutuo, mientras que algunos colegas más jóvenes apostaban fuertemente por las ambiciones personales, buscaban el protagonismo y enfatizaban su posición, a veces a expensas de los demás. Este fenómeno está muy extendido en la industria, ya que la presión del éxito, la dura competencia y las expectativas del público conducen inevitablemente a conflictos. En una perspectiva más profunda, Gottschalk reconoció que el comportamiento de las estrellas no solo reflejaba rasgos de carácter individuales, sino la estructura social del mundo, del entretenimiento alemán en su conjunto. El poder, la fama y la capacidad de apoderarse del protagonismo se convirtieron tanto en herramientas como en piedras de toque para los colegas de larga trayectoria. Acciones como las imitaciones, las interrupciones, la toma de control de un programa o los comentarios públicos para degradar a los colegas eran expresiones de cómo funcionan la competencia y los mecanismos de poder. A partir de estas experiencias, Gottschalk adquirió una comprensión, no solo de los individuos, sino de toda la lógica de la industria, en la que el tacto, la paciencia y la conciencia de la situación son vitales para la supervivencia. Es notable que, a través de estas experiencias, Gottschalk no solo aprendió a reconocer la doble cara, la ambición o la rivalidad, sino también a protegerse a sí mismo. Entendió que el encanto, el humor y la profesionalidad en el escenario son necesarios, pero no suficientes. También se necesitan habilidades para manejar los conflictos y la capacidad de ver a través de las estrategias psicológicas de los colegas. Esto se convirtió en una parte esencial de su repertorio profesional, que solo los expertos pueden comprender realmente. Las experiencias con otras estrellas también subrayaron la importancia del respeto mutuo. Gottschalk vio claramente que, en una industria glamurosa, el comportamiento irrespetuoso o la ambición exagerada pueden destruir las relaciones, generar tensiones y perjudicar la colaboración. Fue una lección fundamental sobre cómo mantener la reputación, equilibrar el poder y proteger la posición en un entorno despiadado. En la imagen general, Gottschalk no solo dibujó historias personales sobre 5 estrellas, sino también un espejo de la industria del entretenimiento alemana, glamurosa, fascinante, pero llena de presión, competencia y conflictos subyacentes. Cada experiencia, ya sea la retirada del micrófono, la imitación, la degradación o la pérdida del control del programa, fue una prueba de los desafíos a los que deben enfrentarse los artistas de larga trayectoria. Y precisamente a partir de esto, Gottschalk pudo obtener evaluaciones fundamentadas sobre las personas y la industria. No solo basándose en la imagen pública,
sino en lo que realmente sucede entre bastidores, donde el poder, la ambición y las estrategias individuales dan formas a cada relación. Gracias a su larga carrera, experiencia y reputación, Gottschalk pudo contar las historias sobre las 5 estrellas que despreciaba de forma abierta, detallada y honesta. Ofreció una perspectiva única sobre la industria, un lugar donde los focos ocultan los cálculos, donde la rivalidad silenciosa existe en paralelo al glamour y donde todos, sean famosos o no, deben luchar por la reputación, la posición y la influencia. Esta es la imagen general de una carrera, las relaciones profesionales y las experiencias que moldearon la profunda visión de Gottschalk sobre los colegas que una vez despreció. Y esta es la historia detrás del brillo de Thomas Gottschalk, las estrellas que despreció y las experiencias que le permitieron ver el mundo del entretenimiento alemán más claramente que nunca. ¿Y usted cómo lo ve? ¿Ha vivido usted mismo momentos reales entre bastidores detrás del brillo de las estrellas? Deje un comentario y comparta sus experiencias, opiniones o anécdotas favoritas. Si le ha gustado esta historia y desea descubrir más secretos e historias de fondo poco conocidas, no olvide hacer clic en suscribirse y activar las notificaciones para no perderse ningún vídeo o publicación. Le prometo seguir ofreciéndole información interesante, historias interesantes e incluso secretos que casi nadie se atreve a contar. Descorramos juntos el telón del brillante pero calculado mundo del espectáculo. Pulse ahora el botón acerca de...